Tengo 83 años. Mi nombre es Margarita, y el martes pasado por la mañana me enteré de que Arturo Monroe murió mientras dormía. No habíamos hablado en 47 años. Pero cuando su hija llamó para decirme, porque aparentemente aún estaba en su agenda bajo viejos amigos, me senté en la mesa de mi cocina y lloré por razones que todavía no comprendo del todo. Tenía 71 años, sin aviso. Simplemente se fue a la cama y nunca despertó. Su hija dijo que parecía estar bien la noche anterior. Vio televisión. Se hizo un bocadillo. Besó a su esposa de buenas noches. Y luego, en algún momento entre la medianoche y el amanecer, su corazón simplemente se detuvo. Ella no sabía por qué me estaba llamando, pero dijo que su padre había mencionado mi nombre una vez, años atrás, durante una conversación sobre arrepentimientos, y pensó que debía saberlo. Colgué el teléfono y me quedé muy quieta, porque Arturo y yo teníamos algo en común ahora. Ambos habíamos pasado décadas haciendo cosas pequeñas y ordinarias que pensábamos eran inofensivas, cosas que habíamos hecho cada noche sin cuestionarlas, cosas que se sentían como rutina, como confort, como simplemente la forma en que se suponía que funcionaba la vida. Pero algunas de esas cosas, esos hábitos silenciosos y poco notables, nos estaban matando lentamente, y no lo sabíamos. He estado pensando en esto toda la semana, sobre las noches que no puedo recuperar, sobre las rutinas que defendí porque no sabía nada mejor, sobre cuántas personas ahora mismo, esta noche, están haciendo exactamente las mismas cosas que casi me destruyeron. Así que voy a contarte lo que hice, no porque esté tratando de asustarte, sino porque si tienes más de 70 años o amas a alguien que los tiene, mereces saber lo que yo no sabía. Hay cosas que hacemos antes de dormir, cosas simples, familiares, que aumentan el riesgo de derrame cerebral, insuficiencia cardíaca y muerte súbita durante el sueño. La mayoría se sienten completamente normales. Algunas ni siquiera tu propio médico las mencionaría, pero yo las aprendí por las malas y voy a contártelas ahora. Lo primero que necesito contarte sucedió un jueves por la noche, en marzo, hace 3 años. Estaba parada en mi cocina a las 10:30 de la noche, recalentando restos de carne asada en el microondas. Ya había cenado a las 5, pero tenía hambre otra vez. O tal vez solo estaba aburrida, ya no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo es lo bien que se sintió sentarme a la mesa con un plato lleno, comida caliente, un vaso de leche y la televisión encendida en la habitación de al lado. Se sentía como cuidar de mí misma. Se sentía como si me lo hubiera ganado. Comí despacio. Terminé todo. Lavé el plato, me cepillé los dientes y me fui a la cama sintiéndome satisfecha. 2 horas después desperté ahogándome. No tosiendo, ahogándome, como si algo estuviera trepando por mi garganta desde adentro. Mi pecho ardía, mi boca se llenó de ácido amargo. Me senté jadeando, aterrorizada, convencida de que me estaba muriendo. Tardé 20 minutos en que la sensación pasara. No dormí el resto de la noche. A la mañana siguiente llamé a mi hija Linda. Es la más joven, la que todavía pregunta cómo estoy y espera una respuesta real. Le conté lo que pasó. No parecía sorprendida. Mamá, dijo, ya no puedes comer así antes de dormir. Tu cuerpo no funciona de la misma manera que antes. Me sentí inmediatamente a la defensiva. He comido antes de dormir toda mi vida. Lo sé, dijo, pero ya no eres joven. Colgué molesta, porque no quería que me dijeran qué podía y qué no podía hacer en mi propia casa. Y porque escuchar a tu hija decir, ya no eres joven, se siente como ser borrada. Pero sucedió de nuevo 2 noches después, y luego otra vez la semana siguiente, así que intenté comer más temprano. Solo un poco, quizás a las 9 en lugar de las 10:30. No ayudó. Intenté porciones más pequeñas. Aún así desperté con ácido arañándome la garganta. Intenté diferentes alimentos, sopa en lugar de carne, tostadas en lugar de guiso. No importó. Mi cuerpo rechazaba todo en el momento en que me acostaba.
Una noche desperté tan violentamente que vomité en el lavabo del baño. Mis manos temblaban, mi corazón se aceleraba. Y me senté en el borde de la bañera después, llorando porque me sentía humillada y pequeña y como si mi propio cuerpo se hubiera vuelto contra mí. Fue entonces cuando comencé a dormir en el sillón reclinable. Me dije que era temporal. Solo hasta que descubriera que estaba mal, pero pasaron semanas, luego meses. Ya no podía acostarme sin que el ardor comenzara casi inmediatamente. Mi hija Susana vino de visita y me encontró dormida en la silla a las 7 de la mañana, todavía con la ropa del día anterior. «Mamá, esto no es normal», dijo. Le respondí bruscamente. «Estoy bien», pero no estaba bien. Estaba exhausta. Ya no dormía profundamente, solo dormitaba de vez en cuando, despertándome cada vez que cambiaba de posición. Me dolía la espalda, tenía el cuello rígido. Y comencé a sentirme confusa durante el día, como si no pudiera pensar con claridad. Finalmente fui al médico, un hombre joven que miró mi historial y preguntó si tenía reflujo ácido. A veces, dije. Asintió. Escribió algo. Luego me miró y dijo, «¿Cuándo es tu última comida del día?» Dudé. Alrededor de las 9. Tal vez las 10. No levantó la vista. «Ese es tu problema». Quería discutir, explicar que había comido tarde toda mi vida y nunca había sido un problema antes. Pero siguió hablando. «Tu sistema digestivo se ralentiza a medida que envejeces», dijo. «Cuando comes justo antes de dormir, tu cuerpo no puede procesarlo adecuadamente. El ácido no tiene a dónde ir, así que regresa. Y con el tiempo, eso aumenta tu riesgo de neumonía por aspiración, daño esofágico e incluso tensión cardíaca durante el sueño». Lo dijo tan casualmente, como si fuera obvio, como si yo debiera haberlo sabido. «También estás elevando tu azúcar en sangre justo antes de acostarte», continuó. «Eso mantiene tu frecuencia cardíaca elevada cuando debería estar bajando. Interrumpe tu ciclo de sueño. Y si tienes algún problema cardíaco subyacente, aumenta significativamente tu riesgo de un evento cardíaco nocturno». Me quedé muy quieta. Imprimió una hoja de instrucciones y me la entregó. «Nada de comida después de las 6», dijo. «Si necesitas un refrigerio, manténlo pequeño y ligero. Galletas, fruta, nada pesado». Tomé el papel, no lo miré, porque lo que estaba describiendo no era solo un cambio de dieta. Era el final de algo en lo que había confiado para sentir confort. El final de sentarme en mi mesa de cocina tarde por la noche con un plato caliente y la sensación de que todavía tenía permitido cuidar de mí misma. Pero lo intenté de todos modos. La primera semana fue miserable. Me sentía hambrienta cada noche. Mi estómago gruñía alrededor de las 9 y me sentaba en la sala mirando el reloj, esperando la mañana. Pero lentamente, tan lentamente que casi no lo noté, el ardor se detuvo. Comencé a dormir en mi cama otra vez. Dejé de despertar ahogándome. Y una mañana desperté naturalmente, sin dolor, y me di cuenta de que había dormido toda la noche por primera vez en meses. Se sintió como un pequeño milagro. Pero esto es lo que nadie te dice. Renunciar a esa comida nocturna se sintió como perder algo que no sabía que tenía permitido llorar. No era solo comida, era rutina. Era la sensación de tener control de mi propia vida, incluso en las formas más pequeñas, y tuve que dejarlo ir. No porque quisiera, sino porque mi cuerpo ya no me dio otra opción. Lo segundo que necesito contarte sucedió 6 meses después. Comencé a despertarme cada noche a las 2 de la mañana, a veces 2 veces, a veces 3, no por dolor, no porque tuviera frío o estuviera incómoda, sino porque tenía que ir al baño, urgentemente. El tipo de urgencia que te hace quitar las mantas y cruzar la habitación medio dormida, esperando llegar a tiempo. Al principio pensé que era solo la edad. Todos a mi edad se levantan por la noche. Es normal. He esperado, pero estaba sucediendo cada noche, múltiples veces, y estaba comenzando a sentir los efectos.
Despertaba aturdida, desorientada. Mi cabeza daba vueltas cuando me levantaba demasiado rápido. Y una noche llegué a mitad de camino al baño antes de que mi visión se oscureciera y tuve que agarrarme de la pared para no caer. Me quedé allí en el pasillo, con el corazón latiendo fuerte, aterrorizada por lo que casi pasó, porque sé lo que significa una caída a mi edad. Lo he visto. Mi vecina Dorotea cayó en su baño hace 2 años y se rompió la cadera. Nunca se recuperó completamente. Pasó el resto de su vida en silla de ruedas y luego en un hogar de ancianos y luego ya no estaba. No quería que eso me pasara a mí. Así que comencé a prestar atención, tratando de descubrir por qué estaba sucediendo esto. Y entonces una tarde me di cuenta, estaba bebiendo agua constantemente, todo el día, pero especialmente por la tarde. Había leído en alguna parte que la hidratación era importante, que las personas mayores no beben suficiente agua y que la deshidratación era peligrosa. Así que había comenzado a mantener un vaso en la mesa junto a mí mientras veía televisión. Bebía sin pensar. Lo rellenaba. Bebía otra vez. Para la hora de dormir había consumido 2 o 3 vasos llenos en el transcurso de unas pocas horas. Y luego pasaba toda la noche pagando por ello. Se lo mencioné a Sara una tarde cuando pasó a dejar a Emma. Sara es mi vecina, 2 casas más abajo. No somos familia, pero hemos desarrollado un ritmo a lo largo de los años. Pequeños favores. Compañía tranquila. El tipo de relación que funciona porque ninguna pide demasiado. Estaba parada en mi cocina y yo estaba rellenando mi vaso de agua por 3ª vez esa hora. Ella lo miró. ¿Bebes tanto cada noche? Se supone que debo mantenerme hidratada, dije. Asintió lentamente. Pero tal vez no justo antes de dormir. Me sentí a la defensiva otra vez. El médico dijo, «Lo sé», interrumpió suavemente. Pero mi mamá solía hacer lo mismo. Se despertaba 4 o 5 veces por noche, y su médico le dijo que dejara de beber después de las 6. La miré fijamente. Ella no quería, continuó Sara. Pensaba que no era saludable, pero una vez que lo intentó, comenzó a dormir toda la noche otra vez, y dejó de caerse. La palabra caerse me golpeó más fuerte de lo que esperaba, porque había tenido suerte hasta ahora. Pero la suerte no dura para siempre. Así que lo intenté. Dejé de beber nada después de la cena. Si sentía sed por la tarde, tomaba pequeños sorbos, solo lo suficiente para humedecer mi boca, no lo suficiente para llenar mi vejiga. Las primeras noches fueron incómodas. Despertaba con la garganta seca y pensaba en tomar agua, pero resistí. Y entonces algo cambió. Comencé a dormir más tiempo. 4 horas, luego 5, luego 6. Dejé de despertar en pánico. Dejé de tropezar en la oscuridad. Dejé de agarrarme de las paredes para estabilizarme. Una mañana desperté y me di cuenta de que había dormido toda la noche sin levantarme ni una sola vez. No puedo describir cómo se sintió eso. No fue solo alivio. Fue seguridad, porque ya no tenía miedo de caerme. Pero esto es lo que me persiguió. Había estado haciendo esto durante años, bebiendo agua hasta tarde en la noche porque pensaba que era lo correcto. Y todo ese tiempo estaba aumentando mi riesgo de una caída que podría haber terminado con todo. Nadie me lo dijo, tuve que descubrirlo yo misma. Y sigo preguntándome cuántas otras personas están haciendo lo mismo ahora mismo. Esta noche, pensando que se están cuidando cuando en realidad se están poniendo en peligro, voy a continuar, porque hay más y algo de esto te va a sorprender. Pero primero necesito hacer una pausa por un momento. Porque si todavía estás aquí, si todavía estás escuchando, quiero que sepas que te veo. Sé lo que es sentir que tu cuerpo te está traicionando. Darte cuenta de que las cosas que siempre has hecho ya no funcionan. Es difícil y es solitario. Y nadie te advierte cuánto del envejecimiento es simplemente pérdida. Pero no estás sola y no tienes que descubrir esto por ti misma. Quédate conmigo, porque lo que estoy a punto de decirte a continuación podría ser lo más importante que diga. Lo tercero sucedió en pleno invierno.
Siempre he mantenido mi casa cálida. Ricardo solía quejarse de ello. Decía que estaba desperdiciando dinero, que no necesitábamos el termostato tan alto. Pero después de que murió, comencé a subirlo aún más, especialmente por la noche. Hay algo sobre tener frío que se siente inseguro cuando estás sola, como si no te estuvieran cuidando. Así que ponía la calefacción a 23, 24 grados. Me ponía pijamas de franela. Apilaba 2 edredones pesados en la cama. A veces incluso usaba calcetines para dormir y despertaba empapada. No solo caliente, empapada. Mi funda de almohada estaba húmeda. Mi camisón se pegaba a mi piel. Quitaba las mantas en medio de la noche, congelada y acalorada al mismo tiempo, incapaz de estar cómoda. Me decía que eran solo sudores nocturnos, hormonas, edad, cosas que las mujeres de mi edad se supone que aceptan sin quejarse, pero estaba sucediendo cada noche. Y no estaba durmiendo. Daba vueltas durante horas. Despertaba con dolores de cabeza. Me sentía confusa e irritable todo el día. Una mañana Emma lo notó. Estaba sentada en mi mesa de cocina haciendo su tarea mientras yo le preparaba un refrigerio después de la escuela. Me miró y dijo muy seria: «Señorita Margarita, ¿te ves cansada?» Intenté sonreír. «Estoy bien, cariño». «Siempre dices eso», dijo. Volvió a su hoja de ejercicios. Luego agregó en voz baja: «Mi maestra dice que si estás cansada todo el tiempo, algo está mal». De la boca de los niños. Esa noche bajé el termostato, solo un poco, de 24 a 22 grados. Se sintió mal, como si estuviera siendo descuidada conmigo misma, como si estuviera eligiendo incomodidad cuando no tenía que hacerlo. Pero dormí mejor, no perfectamente, pero mejor. Así que la noche siguiente lo bajé a 21 grados, luego a 20, y algo extraño sucedió. Dejé de despertar acalorada. Dejé de quitar las mantas y comencé a dormir más profundamente de lo que había dormido en meses. Se lo mencioné a mi médica durante una cita de seguimiento. No parecía sorprendida. «Tu cuerpo necesita enfriarse para dormir adecuadamente», dijo. «Cuando tienes demasiado calor, tu corazón trabaja más tratando de regular tu temperatura. Te mantiene en etapas más ligeras del sueño. Y para alguien de tu edad, especialmente con cualquier problema de circulación, dormir en una habitación cálida puede aumentar el riesgo de deshidratación y tensión cardiovascular». La miré fijamente. «Idealmente», continuó, «quieres tu habitación entre 15 y 19 grados. Casi me río. Eso es congelante». Se encogió de hombros. «¿Usa capas con mantas transpirables? Algodón no sintético. Tu cuerpo se ajustará». No le creí, pero lo intenté de todos modos, y ella tenía razón. Comencé a dormir en una habitación más fresca, con mantas más ligeras, y por primera vez en años desperté sintiéndome realmente descansada. No solo despierta, descansada. Pero esto es lo que me molestó. Había pasado años haciéndome más cálida porque pensaba que eso era lo que significaba el confort. Pensaba que me estaba cuidando. Y todo el tiempo lo estaba empeorando. Necesito decirte algo antes de seguir más adelante. Porque todo esto, las comidas tardías, el agua constante, la habitación cálida, empezó a sentirse abrumador. Como si toda mi vida se hubiera convertido en una lista de cosas que estaba haciendo mal. Cosas que tenía que arreglar. Cosas que tenía que manejar sola. Y estaba cansada. Así que mi nieto vino de visita. Se llama Benjamín. Tiene 31 años. Trabaja con computadoras de alguna manera que no comprendo del todo. Había estado viendo mis videos. Sí, hago estos videos, tratando de hablar con mujeres como tú, que podrían estar pasando por las mismas cosas que yo. Y dijo algo que nunca olvidaré. «Abuela», dijo, «tu consejo no debería quedarse solo en videos. Las mujeres necesitan esto en sus teléfonos. De una manera que puedan usarlo todos los días, vamos a construir algo juntos». Pensé que estaba siendo dulce, siguiéndome la corriente, pero no lo estaba. Pasó 2 semanas codificando,
así lo llamó, codificando, construyendo lo que llamó la aplicación libertad. Me hacía preguntas. Yo le decía lo que hubiera deseado saber, lo que todavía me cuesta, las cosas que realmente ayudan, los recordatorios que necesito, los controles que me impiden volver a caer en viejos patrones. Y él lo construyó todo. No es lujosa. No es algo corporativo hecho por personas que no entienden cómo es tener nuestra edad. Es personal. Es todo lo que le enseñé, todo lo que aprendí demasiado tarde, puesto en un lugar donde mujeres como nosotras pueden acceder a ello cuando lo necesiten. Hay controles diarios, recordatorios de medicamentos, ejercicios cerebrales que realmente ayudan con la memoria. Movimientos fáciles que toman solo unos minutos, pero hacen una diferencia real. Guías para prevenir caídas, para establecer límites con la familia, para dormir y comer bien, incluso cuando tu cuerpo te combate. Incluso hay un compañero de chat, yo esencialmente, disponible en cualquier momento que necesites hablar algo. Es como tener una amiga sabia en tu teléfono, alguien que entiende y ha estado cambiando vidas. Hay una mujer llamada Dorotea en Ohio que me dijo que no se ha caído ni una vez desde que comenzó a usar las rutinas de prevención de caídas. Helena en Tennessee dijo que los recordatorios de medicamentos la salvaron de una interacción peligrosa que su médico casi pasa por alto. Linda, no mi hija, una Linda diferente, dijo que la guía del sueño la ayudó a dejar las pastillas para dormir que había estado tomando durante 15 años. Estas son mujeres reales. ¿Vidas reales siendo cambiadas? Mis hijos piensan que estoy siendo ridícula. ¿Una mujer de 83 años metiéndose con aplicaciones? Dicen, empieza a actuar de acuerdo a tu edad, madre. Quieren que lo quite. Están avergonzados. Piensan que estoy haciendo el ridículo. Pero mientras haya una mujer escribiendo para agradecerme, no me detendré. El enlace está en el comentario fijado. Está ahí si lo necesitas. Sin presión. Pero es algo que hicimos juntos, Benjamín y yo. Y creo que podría ayudarte de la manera en que me ha ayudado a mí. Ahora, la cuarta cosa. Esta casi me mata. Siempre había dormido boca arriba, toda mi vida. Se sentía natural, cómodo, la forma en que se suponía que debía ser el sueño. Pero hace aproximadamente un año comencé a despertar jadeando, no ahogándome como con el reflujo ácido. Esto era diferente. Era mi cuerpo despertando de golpe en pánico, como si me hubiera estado ahogando y de repente hubiera salido a la superficie. Mi corazón latía con fuerza, mi pecho apretado, y me quedaba allí en la oscuridad, aterrorizada, sin entender qué estaba pasando. Comenzó a suceder 1 o 2 veces por semana, luego cada pocas noches, luego casi todas las noches. No se lo conté a nadie al principio, porque ¿qué se suponía que debía decir? Tengo miedo de quedarme dormida porque podría dejar de respirar. Sonaba dramático, paranoico, como algo que alguien diría para llamar la atención, pero seguía sucediendo. Una mañana, Sara pasó a recoger a Emma y me encontró sentada en la mesa de la cocina, todavía en camisón, a las 9 de la mañana, mirando la nada. Se sentó frente a mí. Margarita, ¿qué pasa? Intenté minimizarlo, pero ella no se movió. Solo esperó, así que se lo conté. Escuchó en silencio. Luego dijo, mi padre tenía eso. Se llama apnea del sueño. Las palabras me golpearon como agua fría. Dejaba de respirar mientras dormía, continuó. A veces durante 10, 15 segundos seguidos. Su esposa decía que era aterrador verlo. Estaba completamente quieto y luego de repente jadeaba y volvía a respirar. ¿Qué hizo él? Pregunté. Dudó. No hizo nada. Pensaba que era normal, hasta que tuvo un derrame cerebral. Sentí algo frío asentarse en mi pecho. Dijeron que la apnea del sueño había estado ejerciendo presión sobre su corazón durante años, dijo en voz baja. Simplemente no lo sabía. Pedí una cita con mi médica esa tarde.
Me hizo preguntas. ¿Con qué frecuencia sucedía? ¿Roncaba? ¿Despertaba con dolores de cabeza? ¿Estaba exhausta durante el día incluso después de una noche completa de sueño? Sí, 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 me refirió a un especialista del sueño. Hicieron un estudio, me hicieron dormir en una habitación extraña, con cables conectados a mi cabeza mientras me monitoreaban toda la noche. Los resultados llegaron 3 días después. Apnea obstructiva del sueño severa. Estaba dejando de respirar un promedio de 32 veces por hora. Cada noche, mis niveles de oxígeno estaban cayendo peligrosamente bajos. Mi corazón estaba siendo obligado a trabajar horas extra para compensar. Si no trata esto, dijo la doctora, está en un riesgo significativamente mayor de derrame cerebral, insuficiencia cardíaca y paro cardíaco repentino durante el sueño. Me quedé muy quieta. La buena noticia, continuó, es que podemos manejarlo. Me dieron opciones. Una máquina CPAP, una máscara que tendría que usar cada noche que forzaría aire a mis pulmones. Cirugía para remover tejido de mi garganta. O cambios más simples, perder peso si tenía sobrepeso, evitar el alcohol antes de dormir y dormir de lado en lugar de boca arriba. Elegí la opción más simple primero. Comencé a dormir sobre mi lado izquierdo. Se sentía incómodo. Antinatural. Despertaba boca arriba y tenía que obligarme a rodar otra vez. Pero lentamente, tan lentamente, el jadeo se detuvo. Comencé a dormir más profundamente, a despertar menos, a sentirme más clara durante el día. Y una mañana me di cuenta de que había dormido toda una noche sin despertar en pánico ni una sola vez. La doctora lo explicó después. Cuando duermes boca arriba, la gravedad jala tu lengua y tejidos blandos hacia atrás, bloqueando parcialmente tus vías respiratorias. Para alguien de mi edad, con tono muscular debilitado, es suficiente para dejar de respirar completamente. Pero dormir sobre tu lado izquierdo mantiene la vía respiratoria abierta. También mejora la circulación, quita presión del corazón. Reduce el riesgo de acumulación de líquido en los pulmones. Recomendó usar una almohada corporal para evitar que me rodara boca arriba durante la noche. Ayudó. Pero esto es lo que me persigue sobre esto. Me estaba asfixiando mientras dormía. Lentamente, silenciosamente, durante meses, tal vez años. Y no tenía idea. Si Sara no me hubiera contado sobre su padre, podría haberlo ignorado. Descartado como estrés, como edad, como algo que eventualmente desaparecería por sí solo y podría haberme matado. Sigo pensando en Arturo. En si él lo sabía, si despertaba jadeando por la noche y se decía a sí mismo que no era nada, si alguien le advirtió sobre las cosas que te estoy diciendo ahora, o si simplemente se fue a la cama una noche, como lo había hecho 1000 veces antes y nunca despertó. Nunca lo sabré, pero sé esto, la mayoría de las cosas que nos ponen en riesgo después de los 70 no son dramáticas. No son catástrofes repentinas que llegan sin advertencia. Son pequeñas, ordinarias, cosas que hemos hecho toda nuestra vida sin pensarlo 2 veces. Comer tarde, beber demasiada agua antes de dormir, mantener la habitación demasiado cálida, dormir en la posición incorrecta. Se sienten inofensivas, cómodas, como rutinas que hemos ganado el derecho de mantener hasta que ya no son inofensivas y para cuando te das cuenta de que algo está mal, ya has perdido meses, tal vez años, de sueño deficiente, tensión innecesaria en tu corazón y riesgos que ni siquiera sabías que estabas tomando. No estoy tratando de asustarte, pero sí estoy tratando de decirte la verdad. Porque nadie me lo dijo. Tuve que descubrirlo yo misma. A través de prueba y error, y noches pasadas aterrorizada en la oscuridad, y doctores que finalmente explicaron lo que mi cuerpo había estado tratando de decirme todo el tiempo. Y no quiero que esa sea tu historia. Hay una cosa más que necesito decirte, y esta podría ser la más difícil de escuchar.
pero quédate conmigo. ¿Por qué importa? La quinta cosa que necesito contarte no sucedió de noche. Sucedió a las 3 de la tarde un martes de noviembre. Estaba parada en mi baño mirando un organizador de pastillas que mi hija Susana me había comprado. Uno de esos contenedores de plástico con compartimentos para cada día de la semana. Mañana, tarde, noche, hora de dormir. Ella lo había llenado para mí la semana anterior. Se paró en mi cocina clasificando mis frascos de medicamentos, su boca presionada en una línea delgada de concentración, asegurándose de que todo estuviera en el compartimento correcto. «Esto te ayudará a recordar, mamá», había dicho. Le agradecí. Lo puse en el mostrador del baño y luego lo ignoré por completo, porque no necesitaba ayuda para recordar mi medicación. Había estado tomando las mismas pastillas durante años. Sabía lo que estaba haciendo. Excepto que ese martes por la tarde, parada en el baño, me di cuenta de que no podía recordar si había tomado mi medicamento para la presión arterial esa mañana. Miré los frascos alineados en el mostrador. Traté de imaginarme abriéndolos, tragando las pastillas, pero el recuerdo no venía. ¿Las había tomado o solo había pensado en tomarlas? Me quedé allí durante 5 minutos completos tratando de recordar, poniéndome más ansiosa mientras más tiempo no podía. Si no las había tomado, mi presión arterial podría dispararse, especialmente de noche, especialmente durante el sueño, cuando mi cuerpo ya estaba trabajando para regular todo lo demás. Pero si las había tomado y las tomaba otra vez, tendría una sobredosis. Mi presión podría caer peligrosamente. Podría desmayarme, caer, golpearme la cabeza. Cualquiera de las opciones se sentía aterradora, así que no las tomé. Me convencí de que probablemente sí lo había hecho, y pasé mi día con un zumbido bajo de preocupación que nunca se fue del todo. Esa noche no pude dormir, no por reflujo o necesidad de ir al baño o por tener demasiado calor, sino porque seguía pensando en esas pastillas, en cómo solía ser tan cuidadosa, tan organizada. Y ahora ni siquiera podía recordar algo que hacía cada mañana. Alrededor de la medianoche me levanté y llamé a mi hermana Juana. Contestó al tercer timbre, voz espesa de sueño. «Margarita, ¿qué pasa?» «No puedo recordar si tomé mi medicamento esta mañana», dije. Hubo una larga pausa. Luego, suavemente, «¿Revisaste el organizador que Susana te dio?» «No lo uso», admití. Otra pausa, más larga esta vez. «¿Por qué no?», preguntó. Y no tenía una buena respuesta, porque la verdad era, usarlo se sentía como admitir algo que no estaba lista para admitir, que necesitaba ayuda, que ya no podía manejarme sola, que mi mente no era tan aguda como solía ser. «Empieza a usarlo», dijo Juana en voz baja. «Por favor, porque si no puedes recordar tu medicación, ¿qué más estás olvidando?» Tenía razón. Y odiaba que tuviera razón, porque no era solo la medicación. También había estado olvidando otras cosas. Si había cerrado con llave la puerta principal, si había apagado la estufa, si había almorzado. Cosas pequeñas, cosas que solían ser automáticas, cosas en las que nunca tenía que pensar porque mi cerebro simplemente las manejaba, pero ya no las estaba manejando. Y por la noche, acostada en la cama, esas cosas olvidadas daban vueltas en mi mente como buitres, creando ansiedad, manteniéndome despierta, haciéndome levantar para revisar la puerta 3 veces, la estufa 2 veces, solo para estar segura. A la mañana siguiente comencé a usar el organizador de pastillas. Se sintió humillante al principio, como prueba de fracaso, pero funcionó. Podía ver de un vistazo si había tomado mis pastillas de la mañana. No más adivinanzas, no más ansiedad en espiral fuera de control a medianoche. Y lentamente comencé a aplicar el mismo principio a otras cosas. Puse una lista de verificación junto a la puerta principal, cerradura, luces, estufa,
cosas que podía marcar físicamente antes de ir a la cama para que mi cerebro no tuviera que retenerlas toda la noche. Comencé a anotar cuando comía, no para rastrear calorías ni nada de eso, solo para tener prueba, para no quedarme despierta a las 10 de la noche preguntándome si había cenado. Suena tan simple, infantil incluso, pero cambió todo. Porque la ansiedad que me había estado manteniendo despierta, el ciclo constante de lo hice, no puedo recordar, comenzó a calmarse. Y comencé a dormir otra vez, pero esto es lo que no esperaba. Los problemas de memoria empeoraron, no dramáticamente, no de la noche a la mañana, pero gradualmente, semana tras semana, mes tras mes. Estaría hablando con Emma y olvidaría una palabra a mitad de oración. Entraría a una habitación y perdería completamente el hilo de por qué había ido allí. Le contaría a Sara una historia que ya le había contado 3 días antes. Ella nunca me corrigió. Solo escuchaba pacientemente, como si fuera la primera vez. Pero yo lo sabía y me asustaba porque había visto a mi madre deslizarse así, lentamente, olvidando nombres primero, luego caras, luego dónde estaba, hasta que ya no nos reconocía a ninguno de nosotros. No quería que esa fuera yo. Así que le pregunté a mi médica al respecto en mi siguiente cita. Hizo pruebas, evaluaciones cognitivas, ejercicios de memoria. Me hizo preguntas sobre fechas y nombres y qué había desayunado. Los resultados salieron normales. Declive cognitivo apropiado para la edad, lo llamó. No demencia, no Alzheimer, solo edad. Pero puede ralentizarse, dijo. Ejercicio cerebral, compromiso social, actividad física, calidad del sueño. ¿Calidad del sueño? Todo seguía volviendo al sueño. Porque aparentemente el sueño profundo, el tipo que solo obtienes cuando no estás despertando constantemente, no estás sobrecalentada, no te estás ahogando con ácido, no te estás levantando para ir al baño 3 veces, ese es cuando tu cerebro elimina desechos, procesa recuerdos, repara daños. Sin él tu declive cognitivo se acelera. Necesitas de 7 a 8 horas de sueño ininterrumpido, dijo, cada noche. No es opcional, es esencial. Quería reír porque no podía recordar la última vez que había dormido 7 horas seguidas. Pero también me di cuenta todo lo que había estado cambiando, las comidas tardías, la ingesta de agua, la temperatura de la habitación, la posición para dormir, todo estaba llevando aquí. A esto, a la posibilidad de conservar mi mente. Comencé a hacer los ejercicios cerebrales que recomendó, rompecabezas, juegos de memoria, leer antes de dormir en lugar de ver televisión, y comencé a ser más intencional sobre el sueño, no solo arreglando los problemas obvios, sino protegiéndolo, priorizándolo, ir a la cama a la misma hora cada noche, mantener la habitación oscura, silenciosa, fresca, sin distracciones, sin pantallas, sin quedarme ahí preocupándome sobre si había recordado hacer algo, solo dormir. Y lentamente, tan lentamente que casi no lo noté, mi mente comenzó a sentirse más aguda otra vez. Podía seguir conversaciones mejor, recordar nombres, mantener el hilo de qué día era sin revisar el calendario constantemente. Emma lo notó. Estaba sentada en mi mesa de cocina una tarde, contándome sobre algo que pasó en la escuela. Una historia larga y complicada que involucraba a 3 amigas diferentes y un malentendido en el recreo. Y seguí toda la cosa. Recordé todos los nombres. No perdí el hilo ni una vez. Cuando terminó me miró y sonrió. «Estás escuchando mejor ahora, señorita Margarita». «Lo estoy», dije. Y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. No el tipo de esperanza que promete que todo estará bien, sino el tipo más pequeño y silencioso. El tipo que dice tal vez no has perdido todo todavía, tal vez todavía hay tiempo. Pienso en Arturo mucho estos días, en si estaba cansado al final.
si yacía despierto por la noche preocupándose por cosas que no podía recordar del todo, si sabía que algo estaba mal pero no sabía cómo arreglarlo, o si simplemente lo aceptó. Se dijo a sí mismo que era normal, que esto es lo que pasa cuando envejeces, porque eso es lo que nos enseñan, ¿no? Que el declive es inevitable, que no hay nada que puedas hacer, que deberías simplemente estar agradecida por el tiempo que te queda y no pedir demasiado. Pero ya no creo eso. Creo que hay cosas que podemos hacer, cosas pequeñas, cosas simples, no para detener el envejecimiento, no para revertir el tiempo, sino para vivir mejor en el tiempo que tenemos, para dormir toda la noche sin miedo, para despertar con la mente clara, para movernos por el mundo sin preocuparnos constantemente de caer u olvidar o fallar, para mantener nuestra dignidad, nuestra independencia, nuestras mentes. Eso es lo que importa. Y por eso Benjamín y yo construimos la aplicación Libertad, porque puedo contarte estas cosas en un video. Puedo explicar qué funcionó para mí, qué desearía haber sabido antes. Pero no puedo estar ahí cada noche cuando estés despierta a medianoche preguntándote si tomaste tu medicación, o cuando estés parada en el baño mareada y con miedo de caer, o cuando no puedas recordar si cenaste y la ansiedad empiece a dar vueltas en espiral. La aplicación puede. Está ahí, esperando, lista para ayudarte a construir las rutinas que realmente funcionan, para recordarte las cosas que tu memoria podría estar perdiendo, para guiarte a través de los ejercicios que mantienen tu mente aguda y tu cuerpo fuerte. Es todo lo que desearía que alguien me hubiera dado hace 10 años. Y las mujeres ya la están usando, viviendo mejor gracias a ella. Hay una mujer llamada Patricia en Florida que me dijo que la lista de verificación de la rutina nocturna detuvo su ansiedad nocturna completamente. Bárbara en Michigan dijo que los ejercicios de prevención de caídas le dieron la confianza para caminar al buzón otra vez sin miedo. Janet dijo que el rastreador de medicamentos detectó una interacción peligrosa que su farmacéutico había pasado por alto. Mujeres reales, cambios reales. Mis hijos todavía quieren que lo quite. Llamaron otra vez la semana pasada. Dijeron que estoy avergonzando a la familia, que debería actuar de acuerdo a mi edad y dejar de hacer un espectáculo de mí misma, pero no lo haré. No mientras las mujeres todavía estén escribiendo para agradecerme. No mientras todavía esté ayudando. El enlace está en el comentario fijado. Está ahí si lo necesitas. Así que esto es lo que quiero que sepas. Si tienes más de 70 años, si estás despierta por la noche, si tienes miedo de caer o olvidar o desvanecerte, no estás sola y no estás indefensa. Hay cosas que puedes hacer esta noche que cambiarán cómo duermes, cómo te sientes, cómo vives. Deja de comer tarde, deja de beber demasiada agua antes de dormir, mantén tu habitación fresca, duerme sobre tu lado izquierdo, rastrea tu medicación para que no tengas que cargar esa preocupación contigo a la noche. Cosas simples, pero importantes. Incluso podrían salvarte la vida. Sigo pensando en el verano de 1974. Arturo y yo éramos jóvenes entonces. Él tenía una risa que podía llenar toda una habitación. Y pasamos una tarde sentados junto a un lago, hablando sobre el futuro como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. No recuerdo de qué hablamos, solo que se sentía fácil, seguro, como si todo fuera posible. Y luego la vida pasó, y tomamos caminos separados. Y pasaron 47 años sin una sola palabra entre nosotros, hasta que su hija llamó para decirme que se había ido, y me senté en mi mesa de cocina y lloré por un hombre con el que no había hablado en media vida. Lloré por todos los años que no tuvimos, por todas las conversaciones que nunca terminamos, por la versión de mí misma que se sentó junto a ese lago y creyó que el futuro estaba completamente abierto. No puedo recuperar esos años, pero puedo proteger los que me quedan. Y tú también puedes. Gracias por sentarte conmigo hoy, por escuchar a una anciana hablar sobre el sueño y las pastillas y todas las pequeñas formas en que nos lastimamos sin querer.
Sé que no es fácil de escuchar. Sé que es más fácil pretender que todo está bien, pero mereces algo mejor que estar bien. Mereces dormir toda la noche, despertar sin miedo, mantener tu mente y tu fuerza y tu independencia el mayor tiempo posible. Y creo que puedes, de verdad lo creo. Una cosa más antes de irme. Escribí un libro sobre todo esto y más, sobre las cosas que aprendí demasiado tarde y las cosas que todavía estoy aprendiendo, sobre cómo vivir bien incluso cuando tu cuerpo no coopera y el mundo te trata como si fueras invisible. Ya ha ayudado a miles de mujeres, mujeres que se sentían perdidas y asustadas y solas, mujeres que pensaban que era demasiado tarde para cambiar algo. Pero mis hijos piensan que también debería quitarlo. Dicen que estoy siendo tonta, haciendo un escándalo. Podría escucharlos. Todavía no lo sé. Pero si lo quieres, está en el comentario fijado. Ahora mismo. No esperes, porque no puedo prometer que estará ahí mañana. Y si te ayuda aunque sea la mitad de lo que me ha ayudado a mí escribirlo, valdrá la pena todo. Gracias por estar aquí. Hablaré contigo otra vez pronto.